Bienvenidos, soy Marta Cecilia Cano del programa Buen Comienzo Antioquia de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien especial que nos atañe a todos, lo que es la articulación educativa durante el año 2017. La hemos venido manejando como la transición armónica con los niños y las niñas que cumplen los 5 años a marzo 31 del año 2018. Entonces, hoy vamos a tener en cuenta lo que es el protocolo municipal para realizar en cada uno de nuestros municipios, teniendo como punto de partida estos niños que hacen los tránsitos y teniendo como elemento fundamental el hecho de compartir los agentes educativos de primera infancia, los maestros de transición de las instituciones educativas y todos los dirigentes de las instituciones educativas. Los niños y niñas de primera infancia se ven abocados a pasar a las instituciones educativas y para ello la Política Nacional de Primera Infancia en la Ley 1408 del 2016 nos muestra la necesidad de garantizar el acceso de los niños al grado de transición en las instituciones educativas, teniendo como punto de partida que se hace entre los 5 y los 6 años de edad, pasan a la educación formal y para ello la Política Nacional de Primera Infancia en la Ley 1804 del 2016 nos habla de ello y nos dice que es de carácter obligatorio que estos niños hagan ese tránsito. Para eso nos tenemos que asegurar todos los adultos que hacemos parte de este sistema educativo y acompañamos a los niños y niñas en la primera infancia y en la edad de 5 y 6 años a que ese paso sea muy armónico y que pueda permitir el hecho de quedarse en las instituciones y que la permanencia sea continua y el sistema educativo no se vea abocado a tener retiros en el transcurso de los años de los niños que están en este sistema. Los niños y las niñas tienen la posibilidad de estar en las instituciones educativas y para eso la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, la Secretaría de Educación Departamental, el ICBF Nacional y la Estrategia Nacional de Cero a Siempre en su política pública establece que debemos hacer una ruta especializada para tener un protocolo que nos permita que los niños, las niñas, las familias, las maestras de transición, las maestras de primera infancia y todas aquellas personas que viven ese tránsito con los niños y las niñas puedan vivir de manera significativa y con conocimiento todo este proceso y los puedan acompañar desde el amor, desde los ambientes y desde las mismas instituciones educativas donde vamos a recibir a los niños y las niñas. Para eso se ha creado desde el principio del año una circular que fue enviada a las instituciones. Esta circular, conocida ya por todas las instituciones educativas y por todos los operadores que estamos atendiendo la primera infancia, nos muestra la ruta que debemos seguir. Para eso, entonces, hemos dividido en 3 grandes procesos esa ruta. Se la llama gestiones para promover las transiciones armónicas. 1. La articulación administrativa, que tiene que ver con todo aquello que realiza la Secretaría de Educación a través de sus planeaciones, de fechas, de análisis de la oferta y la demanda, la asignación de cupos y la matrícula en sí de los niños y las niñas que pasan de primera infancia a las instituciones educativas. ¿De dónde vienen nuestros niños y niñas? Vienen de los programas de Buen Comienzo Antioquia, de los programas del ICBF, de los programas particulares que hay en cada uno de los municipios y tantos otros desde los hogares, porque muchas familias dejan a los chiquitines en casa y ellos se encargan de acompañarlos en esos primeros años de edad. La articulación administrativa nos da la posibilidad de tener conocimiento desde la Secretaría de Educación y las instituciones educativas que operan en cada uno de los municipios para que nos digan cuál es el análisis de la oferta y la demanda
Ellos hacen este estudio para mirar, de acuerdo a las posibilidades que tienen en cada institución, cuántos niños y niñas de primera infancia pueden recibir para el grado de transición al año siguiente. La asignación de cupos está establecido de acuerdo a esa oferta que tienen, se le manifiesta a las familias qué cupos reciben, qué documentación deben llevar y cuándo lo van a hacer, y cuándo establecen el proceso de matrícula con esas familias. Les llevan los documentos que ellos solicitan y ellos le establecen la fecha en la cual se va a hacer ese proceso y ese análisis para el registro de matrícula. Para ese registro de matrícula requieren de esos documentos establecidos y un formato de entrega donde están expresando cómo van los niños desde la primera infancia. La segunda articulación que tenemos en cuenta en el proceso de transición armónica es lo pedagógico. Aquí vamos a tener tres grandes aspectos también. Uno, la conformación de las redes de maestros por municipio. Dos, el reconocimiento de maestros de educación inicial. Y tres, un plan de trabajo conjunto para la adaptación de los niños y las niñas. ¿En qué consiste todo esto? En que nos vamos a buscar en cada uno de los municipios qué organismo se sienta a trabajar en torno a nuestra primera infancia. Algunos lo llaman mesas de infancia, otros ya tienen la mesa de preescolar que solicita desde el Ministerio de Educación Nacional conformar una mesa de transición. En algunos municipios ya las tenemos, en otros todavía nos falta hacerlo. Otros se reúnen en los combos o bien en otras mesas diferentes que establece el municipio. Los niños y las niñas de primera infancia en los municipios están siendo acompañados desde el vientre materno a través de las diferentes entidades como el ICBF, Buen Comienzo Antioquia y otros que son privados y participan en las diferentes actividades de este proceso en cada municipio. Otros, no, las familias los dejan en casa y entonces desde allá llegan a las transiciones a las instituciones educativas. Las maestras de primera infancia vamos a hacer un enlace de cómo están nuestros niños de primera infancia al llegar a las transiciones para poder conversar con las maestras de transición que en el 2018 van a recibir las niñas y los niños en el grado de transición y poder así armónicamente y con toda la sabiduría y desde el amor, el acompañamiento, todas las posibilidades que nos brinda la atención integral en el desarrollo de los niños y las niñas, poder brindarle a los niños de 5 años que llegan a las instituciones educativas, o 6, porque algunos ya llegan con los 6 años cumplidos, ese tránsito para que pueda ser armónico, lleno de felicidad, lleno de cambios significativos y los niños puedan tener un amor profundo, significativo, lleno de cosas maravillosas para que se queden en esas instituciones educativas y transcurridos los años de primaria o de bachillerato permanezcan en el sistema educativo. Después de establecer quiénes somos los actores principales de primera infancia en cada uno de los municipios, saber quiénes atienden a los pequeños, dónde están, cuál es el compromiso de ellos y cómo vamos a llevarlos a ese tránsito, entonces conformamos la mesa de primera infancia o la mesa de transición o el compos o el lugar que determine cada uno de los municipios para hablar sobre el tema y para poder estar preparados y recibir a los niños y niñas que transitan y para poder entregar a los niños y niñas que se van de la primera infancia. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Con qué frecuencia vamos a reunirnos? ¿Qué temas vamos a desarrollar en esa mesa? ¿Cuáles son los objetivos primordiales? Las fechas y los fundamentos que se van a desarrollar en esta ruta de transición armónica. Como guía principal recomendamos la guía número 8 del ICBF que nos da claridad de esta ruta, de este proceso a seguir con los niños y las niñas y fundamental también la circular con las orientaciones para fortalecer la transición armónica durante el año que hablábamos al principio de esta presentación. Teniendo todos estos elementos juntos, ya puede empezar a trabajar la mesa
y tener en cuenta todas las recomendaciones que se han entregado desde el Ministerio de Educación Nacional para la conformación de estas mesas y para que podamos llevar a cabo todos los procesos de acompañamiento a satisfacción y llenos de mucho entusiasmo y sobre todo el amor característico para poder acompañar a los niños y las niñas, logrando así que no se salgan de las instituciones cuando están en primaria o cuando están en bachillerato, porque esas deserciones se dan cuando los niños y las niñas no encuentran una razón suficiente dentro de los ambientes, dentro del aspecto pedagógico, dentro del amor que le brindan las personas adultas que los acompañan y las ofertas que hay en cada uno de los municipios. La articulación pedagógica también tiene un aspecto fundamental que es la caracterización. Cada una de las instituciones que tienen el trabajo en la primera infancia debe presentar qué niños tienen que vayan a cumplir los 5 años el 31 de marzo para que pueda llevarlo a las instituciones educativas y hacer la formalización de la solicitud del cupo. Debe tener en cuenta el ambiente y la propuesta educativa para que se lleve allí un trabajo pedagógico bien claro, bien delicioso para los niños, las niñas, las familias que los acompañan y fortalecer desde los diferentes componentes pedagógicos ese acompañamiento que debemos brindar todos los adultos en este tránsito armónico a los niños y las niñas. Debemos tener también la caracterización de los niños y las niñas. Para esto hemos diseñado en el programa Buen Comienzo una guía de logros y conquistas. En esta, las docentes de primera infancia van a hacer un análisis a conciencia de quiénes son cada uno de los niños que va a entregarle a la institución educativa, especialmente a las maestras de transición. Dentro de la guía de logros y conquistas se tienen varios aspectos que las maestras del nivel inicial o de primera infancia van a observar durante todo el año y a recopilar en un documento. Este documento lo van a montar al sistema de información Buen Comienzo Antioquia y es el documento impreso que se le entrega a la maestra de transición que recibe los niños y las niñas. Para esto, en esa parte administrativa, nuestras docentes de primera infancia han de sentarse a trabajar y a conversar con las profes de transición para contarle quiénes son los niños que van a llegar a sus grados, quiénes son los niños que han acompañado durante el año 2017, cuáles son sus características, sus gustos, sus componentes, desde los procesos que han vivido a lo largo de este año con la maestra de primera infancia. Teniendo presente que algunos están en la institucionalidad todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y otros programas están acompañados con la familia una vez a la semana y acompañados en el hogar, en un encuentro educativo en el hogar. Con estas características de los niños y las niñas, entonces se conforma este documento donde van a encontrar los datos generales de los niños, las niñas, las familias que hay, que tienen, cómo ha sido su proceso, los datos de la modalidad de atención de dónde viene el niño en el 2017, la información sobre los factores de riqueza social que trabajamos en el programa Buen Comienzo Antioquia, que son ellos generar vida con conciencia, parir y nacer, amamantar, vínculos y conexiones, crianza. Cada docente recoge la información de estos factores de riqueza social, los plasma allí. Vamos a hablar allí también sobre el desarrollo que ha tenido el niño o la niña durante el año, visualizando los logros y conquistas, y por eso también lo llamamos de esta manera, porque lo que queremos es mostrarle a la profe que va a llegarle a la transición qué sabe hacer el niño, qué vive, qué experiencias ha tenido, de qué es capaz, cómo vive la primera infancia a través de los factores de riqueza social, transversalizado por los pilares de la educación inicial, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, dentro de ese proceso de desarrollo. ¿Qué ha conquistado? ¿Quién es hoy ese niño y esa niña
que viene de primera infancia y va a acompañarse durante el año 2018 por una maestra de transición, que así como esta de primera infancia es un ser amoroso, que lo acompaña en sus procesos y le permite conocer el mundo a través de las experiencias que puede vivir, esta maestra de transición, que lo va a tener durante un año en el 2018, sea una persona amorosa, dispuesta a escuchar y a vivir también los pilares de la educación inicial como fuente fundamental del proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. Y ya después viene todo lo que regula la educación formal. Entonces, ¿qué queremos? Que estas dos maestras puedan sentarse a trabajar juntas un día particular para conocer sobre el desarrollo de los niños y las niñas y conocer quién es el personaje maravilloso de primera infancia que llega a las aulas de transición para el 2018. Vamos a encontrar también allí toda la información sobre salud y nutrición. ¿Por qué? Porque el programa Buen Comienzo tiene uno de los componentes que tiene que ver con la salud de los niños y la nutrición. Entonces vamos a contarle en este documento a la maestra de transición cómo va a llegar el niño relacionado con su salud, su nutrición, cómo va. En caso de que los niños tengan alguna dificultad, entonces estar allí reportado y acompañado de un diagnóstico médico para que la maestra sepa cómo va ese niño. Y el último punto que vamos a encontrar en nuestro guía de logros y conquistas son los datos de quién elabora el informe, la fecha en que se realiza y los datos de la maestra de transición, la institución educativa que va a recibir el niño o la niña en el año 2018. Hay una nota particular y es cuando los niños y las niñas vienen desde el hogar, la maestra de transición es quien recoge la información desde la familia. En el ejercicio que venimos desarrollando vamos a encontrar también unas señales de alerta y de alarma y vamos a identificar los niños que tienen un diagnóstico. Eso es lo que nos da la guía de logros y conquistas. El último punto que tiene la articulación pedagógica está conformado por diferentes estrategias pedagógicas que nos van a permitir esa entrega significativa y ese paso armónico de los niños y las niñas desde la primera infancia al grado de transición. Para ello, en las mesas departamentales se van a definir, en las mesas municipales, perdón, se van a definir cuáles son las estrategias que vamos a llevar a cabo para que los niños, las niñas y las familias puedan realizar un momento especial de transición. Para eso, ¿qué tenemos? Unas pasantías y festivales. Los niños y las niñas han de ir a las instituciones educativas a conocer los espacios, a conocer las maestras hermosas que los van a recibir el próximo año y a saber cuál es el ambiente que los espera para su grado de transición. Las familias deben conocer ese ambiente, deben saber qué es lo que rige cada una de las instituciones que ellas han elegido para que los niños y las niñas estén durante el año 2018 y desarrollen su primaria también allá. Cuando esto sucede, las docentes de transición y las agentes educativas de primera infancia se ponen de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? De tal manera que el niño sienta gusto al visitarlas y sienta la satisfacción de saber que el próximo año ya no va a tener su profe de primera infancia, sino que va a tener una profe diferente, que ya no va a estar todo el tiempo aquí con una sola persona, sino que va a estar allá en la institución educativa durante un tiempo determinado, con muchos otros amiguitos y otras características que hay en esas instituciones educativas. En la mesa de primera infancia vamos a decir cómo va a ser el festival. ¿Ese festival de qué está cargado? De los pilares de la educación inicial. Meterle con el entusiasmo, el amor, todo el proceso del juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, hacer un festival de rondas, hacer unas actividades especiales que involucren a los niños, a las familias, a las maestras, todas. Y cuando hablo de maestras estoy hablando de aquellas que acompañan a los niños y las niñas de primera infancia, nuestras maestras del preescolar,
las madres comunitarias que están con los niños y las niñas en los hogares comunitarios, los CDI, las diferentes modalidades que tiene Buen Comienzo. Porque de todo lado va a llegar niños y niñas de 5 o 6 años que hacen el tránsito. Entonces, todos ustedes van a estar acompañándose y poniéndose de acuerdo de cómo va a ser ese festival. Olvidemos aquello de la toga y el birrete que en primera infancia no nos lo está solicitando nadie, porque eso lo disfrutamos cuando los niños de pronto ya en el grado transición hacen otro tránsito al grado primero, o cuando de quinto pasamos al grado sexto. Bueno, eso dejémoslo por allá en momentos más especializados de la escolaridad. Por ahorita nos los vamos a gozar dentro de unos festivales y pasantías cargadas de lúdica, cargadas de amor, de juego, que exploremos el medio, porque es ahí, a través de esos elementos, que los niños adquieren los aprendizajes y hacen cosas maravillosas y pueden enamorarse de lo que viene para el próximo año. No solamente ellos, sus familias, porque para esas familias también hay cambios grandes, y también para las maestras, que sienten tristeza porque se van a ir los pequeños, y aquellas que están en transición y sienten angustia de saber quiénes son los que llegan en el nuevo año. Después de las pasantías y festivales, nos podemos soñar también un encuentro intergeneracional, donde los niños, las familias, con sus padres, sus abuelos y todo el resto de la familia se puedan encontrar y conocer las diferentes experiencias que han vivido, y que cuenten y que relaten o que vivan y expresen todo lo que ellos sienten para el tránsito de los niños y las niñas a las diferentes instituciones educativas. Entonces, así, esa articulación educativa o esa articulación pedagógica enmarcada en 3 aspectos fundamentales: las estrategias pedagógicas, las pasantías y festivales y los encuentros intergeneracionales, nos recogen una gran experiencia de vida para los niños, para las familias y las maestras en general que acompañan a la primera infancia. Los invitamos desde ya a que vivan experiencias maravillosas y les permitan vivir a los niños experiencias maravillosas que les dejen recuerdos gratos y momentos felices para seguir repitiendo a lo largo de su estadía en las instituciones educativas. Y nuestro tercer gran momento es la articulación con las familias. En ese vamos a tener en cuenta esos encuentros con las familias, cómo ellos van a ir a hacer las pasantías a las instituciones educativas y cómo vamos a acompañar desde la primera infancia a esas maestras que están allí con los padres y familiares, cómo vamos a promover la permanencia. Ese trabajo lo dejamos desde lo pedagógico a las maestras para que hagan una sensibilización importante a las familias, que no dejen a los niños en el hogar, y en casos donde las familias no permitan que los niños pasen al grado de transición por múltiples motivos, lo vamos a dejar reportado por escrito para que Secretaría de Educación luego no tenga que ir a buscar los niños puerta a puerta cuando están esperándolos, porque Secretaría de Educación sabe quiénes van a entrar a transición, y cuando llega el 2018 el CIMAD va a hacer que ellos se reporten o nos lo va a reportar, y cuando los niños y las niñas no llegan, Secretaría de Educación empieza a buscarlos desesperadamente sin saber en dónde están. Entonces, las maestras de primera infancia vamos a dejar reportado aquellos casos particulares y se lo hacemos saber a la entidad Buen Comienzo o al ICBF o al mismo sistema educativo, para que sepamos dónde están nuestros niños y niñas. Las pasantías familiares la van a realizar las familias también a las instituciones educativas, lo que hablábamos ahorita. Con las docentes nos ponemos de acuerdo para que sepan qué las espera en las instituciones educativas, para que hagan un recorrido a lo largo de la institución, sepan dónde va a estar el niño durante el día, dónde es el comedor o el sitio para la alimentación, dónde están los baños, y puedan hacer una sensibilización importante y significativa a los niños y las niñas desde el hogar, porque desde el hogar los debemos preparar para ese tránsito y el lugar nuevo que los espera para el año próximo.
Cerramos así con este tercer elemento de la articulación a las familias, pensándonos que es muy importante que esas familias se vinculen de una y otra manera a todo este proceso de transición para que pueda ser armonioso, para que puedan llegar a los niños y a las niñas de manera sabia, de manera amorosa y de manera significativa para lograr que los niños se enamoren de las instituciones educativas y se enamoren de su maestra, que los va a recibir con todo el afecto, con todo el amor, con todo el cariño el próximo año. Esperamos y contamos con cada uno de ustedes para que eso se haga una realidad, con los tres aspectos fundamentales: la articulación administrativa, la articulación pedagógica y esta tercera con la articulación con las familias, haciendo un gran bloque de posibilidades para que los niños y las niñas disfruten al máximo este ejercicio de pasar a una nueva institución en el próximo año. Hemos mirado cuáles son esos componentes fundamentales de la ruta de las transiciones armónicas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de acompañar a los niños y a las niñas en una transición armónica? Uno es garantizar la continuidad en el sistema educativo, muy importante en estas épocas donde a los niños y las niñas a mitad del trabajo con primaria o bachillerato se nos están yendo. La idea es fortalecer de tal manera ese trabajo con la primera infancia para que los niños y las niñas sepan que la vida es hermosa y que aprendemos a través de estrategias de juego, arte, literatura y exploración del medio, y que todo ello le permite conocer el mundo, conocer las personas y conocerse a sí mismo. Entonces, cuando garantizamos esa continuidad, le vamos a permitir a los niños vivir en armonía su proceso por la primaria, por el bachillerato y llegar a las universidades y poderse convertir en seres útiles dentro del amor, dentro de la sociedad, a la sociedad, al mundo y a sí mismos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con mucho entusiasmo para que los niños y las niñas vivencien toda esta ruta de tránsito con toda la pasión. ¿Qué más vamos a tener? Que vamos a promover un entorno educativo protector y acogedor para los niños y las niñas. Cada uno de los adultos que hacemos parte del acompañamiento a los niños y las niñas debemos luchar por brindarles las posibilidades de ofrecerles siempre ambientes acogedores, pero el ambiente no solamente es lo físico, sino también la manera como la maestra se entrega a esos niños y a esas niñas, que nos hemos dado cuenta que son muy amorosas y acompañan satisfactoriamente a los niños y las niñas de estas edades. Otra ventaja es que potencia el desarrollo integral a la primera infancia. Ante todo, ese desarrollo, ante todo mirar que los niños y las niñas son seres únicos y que cada uno vive experiencias en su proceso de desarrollo distintas y valiosas, a las cuales tenemos que ser muy observadores y muy garante de todos los derechos que cada proceso determina. Favorece la pertinencia y fortalece las acciones pedagógicas. Las acciones pedagógicas siempre están enmarcándonos los diferentes pasos por los donde va a transitar el niño y las diferentes vivencias y experiencias que le toca en la vida afrontar. Promover el ajuste de las dinámicas y rutinas familiares. Para una familia que deja la primera infancia y llega al grado de transición, las rutinas van a cambiar, quiera o no quiera. Entonces debemos preparar también a esas familias para que estén fortalecidos, para que conozcan cuáles son los cambios en el proceso de pensamiento, en la alimentación, en las rutinas y en los hábitos que han de tener con los niños y las niñas. Y porque además aseguran una educación inclusiva desde el inicio de la vida y el reconocimiento de la diversidad. Porque aquí vale la pena recordar que somos una Antioquia diversa y que tenemos niños y niñas de todas las condiciones. Entonces, de esa manera encontramos las ventajas por qué acompañar de manera armónica este tránsito de los niños y las niñas desde la primera infancia al grado de transición. No olvidando que las transiciones se dan a lo largo de la vida
y cada uno de los momentos que atravesamos los seres humanos en esa vida son transiciones, son cambios, son experiencias diferentes que nos permiten mover nuestros esquemas y nos permiten ser personas diferentes con aprendizajes diferentes. Recogiendo, se les ha entregado también un plan de acción que tiene que ver con todas estas articulaciones que hemos visto, la administrativa, la pedagógica y con las familias. En ese plan de acción tenemos de cada uno de esos aspectos que hemos mencionado hoy, durante el transcurso del año, en el segundo semestre especialmente, se empiezan a implementar estas acciones. Entonces, ¿qué nos plantea ese plan de acción? Unos responsables, unas fechas y cuáles van a ser las fuentes de verificación que me van a evidenciar como institución y como municipio esa certeza de lo que hemos realizado. Vamos a tener presente que este plan de acción va a ser nuestro insumo para la construcción del protocolo. El protocolo lo vamos a realizar desde el municipio, uniéndonos todos en esa mesa que hablábamos o en esa entidad desde el municipio que establezca cómo, con quién, cuándo y dónde nos vamos a reunir y allí establecer los qué, los cómo y los por qué vamos a realizar todas estas acciones. Teniendo esa mesa, teniendo ya la articulación de los maestros, el conocimiento de todos los agentes educativos y maestros que trabajan por la primera infancia en el municipio, las maestras de transición que acompañan a los niños y las niñas en las diferentes instituciones educativas, las secretarías de educación que nos acompañan y todos los demás miembros que hagan en el municipio, nos ponemos de acuerdo para establecer esas tareas particulares y hacer este protocolo que estamos solicitando por cada uno de los municipios. Y así, con la creación de las mesas y los actores vigentes durante el año 2017 para realizar este protocolo y para realizar esta ruta integral, esta ruta de transición armónica, dispuestos, enriquecidos con todos los saberes que tiene que ver con la transición y los cambios de los niños y las niñas a lo largo de este proceso, vamos a encontrarnos dentro del amor, dentro de la satisfacción de acompañar a los niños y las niñas de manera armónica, de manera trascendental y de manera significativa para que este paso de la primera infancia a la educación formal sea algo maravilloso y que recuerden a lo largo de su vida con mucha alegría y con mucha satisfacción, pensando siempre que nosotros los adultos somos quienes debemos estar preparados y estar listos para que los niños y las niñas puedan vivir esas experiencias y hacer los diferentes tránsitos a lo largo de su existencia. Muchísimas gracias, nos veremos en un próximo encuentro. Antioquia piensa en grande.